¿Alguna vez te has preguntado cómo la Biblia puede transformar tu vida diaria? Bienvenidos a La Luz de la Biblia, el podcast donde aprendemos las profundidades de la palabra de Dios. Quédate con nosotros mientras descubrimos juntos cómo las Escrituras pueden iluminar nuestro caminar. Prepárate para escuchar la palabra de Dios. Yo creo que familias económicamente sanas hacen iglesias financieramente sólidas. Este tipo de iglesias tienen objetivos y propósitos alineadas con la palabra de Dios. Iglesias así no solo predican, sino predican, enseñan y modelan. Para ello se necesita aprender y aplicar mayordomía bíblica. Se dice que pasamos por lo menos 40 horas en promedio en cómo administrar el dinero. El dinero muestra lo que realmente amas. Si tú no dominas el dinero te dominará a ti. ¿Cuál es el problema? El problema está en la toma de decisiones y que no se tiene criterio bíblico. Si no tienes criterio bíblico, entonces tomarás las decisiones financieras con el criterio del mundo. Cuando hablamos de religión, el cristiano va bien. El cristiano saca 10. Va más a las iglesias que el no creyente, ora más que el no creyente, estudia más la Biblia que el no creyente, incluso hasta diezma y ofrenda más que el no creyente. Pero cuando hablamos de la forma en cómo está administrando el dinero, lo que observamos en el cuerpo de Cristo es desastre. Desastre. Derrocha más el dinero o derrocha el dinero como el no creyente, se está endeudando como el no creyente y está comprando impulsivamente como el no creyente. El cristiano se está comportando de la misma manera como el no creyente. Pareciera que está realizando solo rituales, pero no está viviendo la vida cristiana. Esa dicotomía en lo que decimos creer y la forma de cómo estamos tomando decisiones es porque no tenemos una mente bíblica. La manera en que vivimos, la manera en cómo tomamos decisiones refleja lo que conocemos de Dios. Algunos, cuando se bautizaron, olvidaron sumergir la billetera. Se dice que el cristiano pasa por 2 conversiones en la vida, la del corazón y la de la billetera, pero lamentablemente muchas veces no suceden al mismo tiempo. El dinero es como un termómetro de lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Quiero dar algunos datos para tomar en cuenta. Existen por lo menos 2350 versículos en la Biblia que habla de cómo quiere Dios que manejemos el dinero. El 15% de las cosas, de las palabras del Señor Jesucristo están relacionadas con el dinero, en cómo lo vemos y cómo lo manejamos. La mitad de las parábolas son acerca del dinero, de las posesiones, de las cosas materiales. El Señor Jesús habla más del dinero que el del cielo o el infierno. El dinero es el segundo tema más importante de la Biblia después del amor. Con tan solo estos datos nos podemos dar cuenta que Dios nos está diciendo algo, que a Dios le importa las finanzas personales, que a Dios le importa la prosperidad de sus hijos, pero en orden, en orden. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el corazón de Dios quiere que sus hijos sean prosperados íntegramente, en todo su ser. Dios nos dejó en su palabra principios bíblicos para que nos fuera bien y no fuéramos esclavos del dinero, porque el dinero compite con Dios por gobernar tu corazón. El dinero y las posesiones compiten con Dios por el primer lugar de nuestro corazón. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas capítulo 16, versículo 13. El Señor Jesucristo dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo establece primero un máximo, es decir, un principio general. El Señor Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El término riquezas viene de la palabra mamón y era usado en tiempos de nuestro Señor Jesucristo para significar las riquezas de una persona. La palabra mamón es una palabra aramea compuesta de la preposición me, que significa en,
La raíz amán, que significa sustentar, estar sujeto o estar confiado. Entonces la palabra riqueza significa aquello en lo cual confiamos. Existe una figura literaria que es la personificación. La figura literaria nos ayuda para embellecer el lenguaje o para darnos a entender mejor. Y esta figura literaria de la personificación significa atribuir a los seres inanimados, los que no tienen vida, como el dinero o las riquezas, características y cualidades que son propias de los seres animados o los seres humanos. La riqueza se le está atribuyendo acciones y características y cualidades propias de una persona. El mundo ponía su plena confianza y su seguridad en las riquezas. Era considerado como un ídolo, como un dios pagano del corazón. El servicio entre Dios y el dinero era y es imposible. El Dios verdadero, el eterno Dios, dijo: no daré mi gloria a nadie más. Y uno de los mandamientos más conocidos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso el tema del dinero es serio, es importante, que uno debe de examinarse, porque o le perteneces a Dios o al falso dios Mamón, que en realidad es servir a Baal. Y Baal era una representación de Satanás. Yo le hago una pregunta: ¿quién realmente posee su corazón? ¿Dios o el falso dios del dinero? McConaughey tiene un libro que tituló El dinero, la prueba de fuego. Y vaya que es una prueba de fuego, porque ahí demuestra a quién le sirves, a Dios o al falso dios del dinero. Porque el dinero moldea a las personas en el proceso de obtenerlo, en el proceso de gastarlo, en el proceso de ahorrarlo, incluso hasta de darlo. Cada vez hay más filántropos. Hay personas que donan millones de pesos y de dólares a ciertas comunidades, y probablemente sí lo dan, pero su intención es más político. Su intención es para ganar a las masas. Su intención es la avaricia. Y en este capítulo 16, el Señor Jesucristo narra una parábola, la del mayordomo infiel. Pero cuando Él está diciendo esta parábola, los fariseos se reían de Él. Pero la Biblia dice que se reían porque eran ávaros. Y más adelante dice que Dios abomina la avaricia. Depende cómo se use el dinero, será una bendición o una maldición para tu vida. Depende de tu actitud, si tú pones tu confianza o tu seguridad en Él. Hay personas que empiezan a ganar más dinero y se empiezan a alejar de Dios, se alejan de la fuente, empiezan a sentirse autosuficientes. Y ese es el riesgo del que tiene dinero. No me malinterprete, no estoy diciendo que el dinero sea pecaminoso, no, porque la Biblia no enseña eso. Pero sí enseña que el que tiene dinero tiene riesgos, y uno de los riesgos es que se puede sentir autosuficiente. El problema del dinero está en Timoteo 6:10, cuando dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si entiendo bien la Biblia, este pasaje le está hablando a cristianos y dice que codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Quién se puede extraviar de la fe? Pues los que ya tenían esa fe. Está hablando a los cristianos. El amor al dinero aleja al hombre de Dios. Yo recuerdo cuando era niño que mi padre nos compraba un libro que tenía varias escenas que contaban una historia, y en una de las escenas había un pordiosero, volteaba sus ojos al cielo y decía: Dios, dame alimento, y Dios le daba alimento. Después volteaba de nuevo al cielo y le decía: Señor, dame una mejor vestimenta, y Dios le daba una vestimenta. Señor, dame ahora un auto, una casa, y Dios le daba un auto y una casa. Luego volteaba al cielo y decía: Señor, pero ¿cómo voy a mantener todo esto? Necesito riqueza, necesito dinero, y Dios le daba todo eso. Y esta persona volteaba a ver su vida y decía: bueno, ya tengo dinero, ya tengo una casa, ya tengo un auto, ya tengo alimento, ya tengo vestido,
volteaba al cielo y decía: Dios, ya no te necesito. Y cuando decía eso, se le desaparecía todo. Algunas personas empiezan a ganar más dinero y se olvidan de Dios. Empiezan a sentirse autosuficientes. Pero ante todo esto, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra relación con el dinero según la Biblia? El rol de Dios y el rol del hombre en las finanzas. Acompáñame por favor ahora a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Corintios 4, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es nuestro rol. Nuestro rol es que somos administradores, pero no nada más administradores. El texto dice mayordomos fieles, que debe de ser hallado fiel. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación entre Dios y el hombre, identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Primera de Crónicas, capítulo 29, 11, 12 dice: Tuyo, oh Jehová, es el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, son de Dios. Génesis 1:1 dice: Creó Dios los cielos y la tierra. Creó, y Él como creador hace lo que quiere con su creación. Ageo 2:8 dice: Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo 24:1-2 dice que el mundo y lo que en ellos habitan son suyos. Le pertenecemos a Dios. A nosotros no tenemos nada. El dueño absoluto y total es Dios. Cuando entendemos quién es Dios y aprendemos de sus atributos, su grandeza, su poder, para el hombre es un verdadero privilegio ser mayordomo de ese maravilloso Dios supremo que tenemos. Es un privilegio ser mayordomo de Dios porque Dios nos ha confiado sus bienes. Si Dios es el dueño, entonces nosotros somos administradores. ¿Qué es un mayordomo? La palabra mayordomo viene del griego oikonomos, que significa mayordomo, gerente, supervisor, tesorero o administrador. Ocurre con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Se refiere principalmente al orden, a la administración de un hogar o de los asuntos domésticos. De esta misma palabra proviene oikonomía, que actualmente nosotros lo conocemos como economía, que significa gestión del hogar. La mayordomía bíblica define nuestra obediencia práctica de la administración que se nos dio a nuestro control, todo lo que se nos ha confiado. El mayordomo debe tener una virtud, una cualidad, una característica, y es la fidelidad. Debe de ser confiable. La Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser fiel. En los años 70, en los años 60, cuando dos personas cerraban un trato, estrechaban sus manos. Y era un símbolo que se tenía que cumplir lo que habían dicho. Estaba en juego el honor, estaba en juego la palabra de las personas. Ahora, cuando se hace un trato, se saca un contrato y se firman las dos partes. Para todo ya se hace un contrato. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de las personas ya no valen, porque las personas ya no son confiables. Pero Dios nos demanda fidelidad. Una mayordomía fiel significa reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que le pertenecemos a Cristo. Uno debe de renunciar a la actitud de ser dueños de lo que poseemos y comenzar a actuar como administradores. El ser humano, cuando se pone como dueño, tiene dificultades para tomar decisiones, y el administrador toma decisiones frías porque está desprendido emocionalmente de ellas. Por ejemplo, imagínense que tenemos dos negocios. Un negocio lo administra el dueño y el otro lo administra un gerente. Pero los dos negocios tienen saldos rojos. Tienen ya meses con saldos rojos que no está funcionando, solo tienen pérdidas. ¿A quién cree que le va a costar más trabajo cerrar el negocio? ¿Al administrador, al gerente o al dueño? Al dueño.
Porque el dueño está emocionalmente enganchado con el bien. Él empieza a decir, fue el negocio de mi abuelo, fue el negocio de mi padre, me costó tanto trabajo tenerlo, siento que le voy a fallar a la familia, siento que voy a fracasar. Observa el esfuerzo que le costó para crear el negocio y le va a costar cerrarlo porque está enganchado emocionalmente con los bienes materiales. Mas sin en cambio el administrador empieza a ver los reportes y dice, saldos rojos, ya van varios meses, no es un negocio, puras pérdidas, tengo que cerrarlo. O una de dos, o lo cierro o lo muevo a otro lugar. Pero él tiene decisiones frías porque emocionalmente está desprendido de los bienes. ¿Cómo nos damos cuenta que nos sentimos dueños? Porque nuestro corazón empezamos a pensar en las cosas que tenemos como nuestras. Empezamos a decir mi auto, mi dinero, mi casa, mi esposa, mi familia. Y ponemos por encima nuestro esfuerzo, nuestra habilidad. Pero cuando el soberano Dios decide quitarnos algo, ya sea el trabajo o algún bien, entonces empezamos a relucir lo que realmente hay en el corazón. Y actuamos como niños. Por ejemplo, si a un niño le quitamos un juguete y se lo damos a otro, ese niño se levanta rápidamente y se lo arrebata al otro niño y empieza a decir es mío. Pero le dices préstaselo. No, es que es mío. Y a veces actuamos como aquel niño. En esos momentos difíciles se ve si realmente nos sentimos dueños o administradores. Honestamente, renunciar a ser dueños y actuar como administradores es difícil. Cuesta trabajo porque nuestra carne, nuestra condición pecaminosa se rebela contra Dios, sea consciente o inconsciente. Y uno quiere ser el dueño, y al actuar como dueños usurpamos el lugar o el rol que solo le pertenece a Dios. Y si Dios es el dueño, Él puede hacer lo que quiere con los bienes que nos ha confiado. Los dueños tienen derechos, pero los mayordomos tenemos responsabilidades. El mayordomo debe rendir cuentas de su mayordomía. Acompáñeme por favor ahora a Lucas 16, ahora del 1 al 10. El Señor Jesucristo habla de un mayordomo infiel. Y Él le dice a sus discípulos, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de nuestras riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? En esta parábola se nos narra no solo un mayordomo infiel, sino ladrón. Le estaba robando a su amo y cuando fue descubierto su amo lo despide. Le pide cuentas de su mayordomía. Podemos sacar algunas enseñanzas. Este mayordomo fue acusado ante él como disipador, que estaba malgastando los bienes. Carecía de humildad. El versículo 3 dice, mendigar me da vergüenza. Eso nos connota que le faltaba humildad. Dios nos demanda fidelidad. También nos muestra la doctrina de la rendición de cuentas, que un día estaremos delante del tribunal de Cristo y nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía, donde toda obra será descubierta, sea buena o sea mala. Unos saldrán avergonzados y otros saldrán galardonados. Pero algo es cierto, vamos a rendir cuentas.
Esto nos tiene que hacer reflexionar que cada palabra, cada centavo, cada acto que Dios puso en nuestras manos, Dios nos pedirá cuentas de lo que hicimos con cada cosa y tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. El Señor Jesucristo dice a los hijos de este siglo. Los hijos de este siglo es una expresión que se refiere a las personas que no toman en cuenta a Dios en sus finanzas, que no toman en cuenta a Dios en sus decisiones. Para ellos Dios no es lo más importante. Pero aquí el amo elogia a esas personas no por su deshonestidad, sino por su astucia al relacionarse con otras personas. Dentro de su falta de escrúpulos, de conciencia y de sin temor a Dios, son más sagaces para sacar provecho de sus relaciones interpersonales que los hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos ser más sagaces y reflexivos en las cosas espirituales que duran para toda la eternidad. Versículo 9 dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Riquezas injustas está hablando de todo el dinero que hay en esta tierra. El objetivo de todo lo que enseña el Señor Jesús en este capítulo es avivarnos y despertarnos para que de tal manera usemos los recursos económicos con propósitos espirituales. El versículo 10 y 11 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es infiel, y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? El Señor Jesús compara el uso del dinero con la vida espiritual. Él está diciendo que las riquezas injustas, que es el dinero de este mundo, si no somos fieles, no vamos a ser fieles con las cosas espirituales. Hace una comparación ahí. Matthew Henry decía, y cito, quien sirve a Dios y al prójimo con el dinero de su bolsillo, es seguro que le servirá con la piedad del corazón, pero quien entierra el talento de la generosidad, también enterrará los 5 talentos de la espiritualidad. No hay otro modo de demostrar que somos fieles servidores de Dios, sino entregarnos de tal manera a Él, que todas nuestras posesiones materiales estén completamente al servicio del Señor. De lo contrario, en lugar de servirnos de las riquezas, estamos siendo siervos de las riquezas. Las riquezas deben de estar al servicio de nosotros para expandir el reino de Dios. El doctor Larry Burkett decía, y cito, la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Si tu vida espiritual no está bien, se verá reflejado en la toma de decisiones financieras. Gracias por escuchar el podcast A la Luz de la Biblia. Oramos a Dios que este mensaje haya traído paz y fortaleza a tu corazón. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y encontrar en su palabra el consuelo y la guía que necesitamos. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que también pueda necesitarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes.